Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que tienen que saber del próximo estreno de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, como también hablaremos de algunos caramelitos que salieron durante estas últimas semanas. Así que comencemos de una vez con el video. El 11 de diciembre nuestro Yibo apareció en la portada de la revista Asian Pop para su edición del mes de enero del 2025. Esta vez nuestro Yibo apareció gracias a su personaje de Yang Shen en la película de Unidad de Policía Formada. El 11 de diciembre se anunció que el documental sobre la protección de los pangolines chinos fue seleccionado para el caso de comunicación opcional del año para los premios benéficos de China 2024. El 15 de diciembre se anunció oficialmente que Yibo participará en la fiesta de Nochevieja de UNAN TV, el cual se llevará a cabo el 31 de diciembre a las 7:30 de la noche. El 16 de diciembre se publicó la lista de los ganadores de los premios Luz de Visión y dos de los proyectos de Yibo lograron obtener un premio. El documental de Explorando lo Desconocido ganó a Mejor Documental Ingenioso y la serie Guerra de Fe ganó a Mejor Drama Televisivo. El 18 de diciembre se publicó el avance de la demanda que interpuso Yibo contra algunos usuarios de Weibo quienes habrían realizado algunos comentarios insultantes y difamatorios en contra de él, lo cual terminó afectando gravemente su imagen. Según lo que informó el bufete de abogados de Beijing, algunos de estos usuarios ya fueron identificados y según la información que proporcionaron, estos usuarios serían algunas Xiao Feisha. El 19 de diciembre se anunció que el documental de Explorando lo Desconocido se estrenará a nivel mundial este 28 de diciembre. Asimismo nos mostraron las nuevas portadas que se usarán para el estreno del documental en el sureste asiático. El 19 de diciembre se publicó la revista de las películas de Douyin edición 37 y nuestro Yibo apareció tras haber sido nominado en los premios del Gallo Dorado. En esta revista nuestro Yibo aparece junto a otros cineastas que de igual manera fueron nominados en los premios del Gallo Dorado. El 19 de diciembre se publicó el informe de la demanda que interpuso Yibo contra dos empresas comerciales quienes habrían usado su imagen para usarlo en algunos videos publicitarios de sus productos, sin tener la autorización ni un acuerdo de por medio con Yibo. Según la información proporcionada, la audiencia de este caso se llevará a cabo el 23 de diciembre. El 20 de diciembre la cuenta de China Data Music publicó la lista de los nominados a los premios de China Música y nuestro Yibo está nominado a Mejor Artista y a Mejor Álbum Más Vendido. El 20 de diciembre la revista Envy publicó la lista de los hombres mejores vestidos durante el 2024 y nuestro Yibo fue uno de los seleccionados dentro de esta lista. El 21 de diciembre nuestro Yibo estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Botlehoi. 来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是王一博。欢迎我们的墩墩品牌全球代言人一博，来，请坐，请坐，来到我们的客厅当中啊，我们的 office。那其实要说到了这一次，作为我们的墩墩品牌全球代言人是第2年了合作，开启第3年的合作。为什么呢？可能比如说有的时候大家会出汗呐、出手油啊，拿上去之后会有指纹，哇，指纹，哎，当然这个除了影响大家的美观和这个有的时候拿会滑，比较这个油腻的感觉。当然这个设计之外呢，让大家感官比较好之外呢，手感也会很棒。所以接下来既然介绍到是第一款我们的新品，第一感觉如何？看到这个我们的新的咖啡杯，我觉得非常的小巧。El 22 de diciembre se publicó algunas fotografías de Yibo donde lo podemos ver escalando una montaña de hielo en la ciudad de Beijing. Según rumores se dice de que Yibo se estaría preparando para un nuevo proyecto el cual conlleva escalar una montaña de hielo. No sabemos si se trata para un documental, para una película o para una serie, así que por el momento debemos de esperar al anuncio oficial. 也许我们的世界终究有一点不同。 El 10 de diciembre se lanzó a la venta el álbum en físico de Shang y tras el lanzamiento del álbum en físico su estudio nos compartió un video de cómo fue el proceso de toda la creación del álbum. El video es súper largo, dura aproximadamente 21 minutos, así que si desean ver el video completo, debajo de este video les dejaré el link para que puedan ver el video completo, pero de todas maneras les daré un resumen mediante una línea de tiempo de cómo fue el proceso para la creación del álbum de Shang. 都会让我想到都一样。其实最开始，选择最开始其实都一样是这张专辑里面我听到的第一首歌。
En diciembre del 2021 se llevó a cabo la reunión con el productor. En junio del 2022 ya se tenía concretado la dirección del álbum. En julio del 2022 se grabó la canción A pesar de todo. A finales de ese mes se escucha por primera vez el demo de la canción Nosotros y al mismo tiempo se realizan las grabaciones de la canción. En abril del 2023 se grabó la canción Faro. En junio del 2023 se graba la canción Buenas noches y la canción A la deriva. En julio del 2023 se graba la canción Regreso a Cero y la canción Confesiones de un caminante nocturno. En diciembre del 2023 se graba la canción Restaurar. La canción No mires atrás no se sabe exactamente la fecha en que fue grabada. Por otro lado, también descubrimos que Sean contrató a una empresa de diseño de alto nivel para que diseñara la flor eterna que se muestra en la mayoría de sus canciones. Sin embargo, también descubrimos que contrató a los cofundadores de dicha empresa para que sean los diseñadores de la flor eterna. Y por la información que tenemos es que para contratarlos es demasiado caro y aparte de poder trabajar con ellos, los mismos cofundadores evalúan si la persona que requiere sus servicios cuenta con una buena reputación. En otras palabras, los cofundadores no trabajan con cualquier artista. Tras el lanzamiento, varios medios de comunicación informaron que gracias al estreno del álbum en físico de Sean, logró salvar la industria discográfica en físico, ya que tras el lanzamiento, el álbum vendió más de 180,000 copias en tan solo 4 minutos, logrando obtener más de 50 millones de yuanes, registrando así al álbum como el álbum épico a nivel de Palacio. También mencionaron que el álbum fue muy bien elogiado por los críticos musicales y al mismo tiempo ser galardonado en varios premios por diferentes plataformas, considerando así un buen comienzo para Sean con el lanzamiento de su primer álbum en físico. El 16 de diciembre, el bufete de abogados de Shanghái anunció el inicio de la demanda que interpuso Sean contra algunos usuarios que habrían difundido rumores en las búsquedas calientes de QQ Music. Asimismo, mencionaron que también se investigó a otros usuarios que habrían realizado algunas publicaciones infractoras durante mucho tiempo y que ya tendrían las pruebas suficientes para llevarlos ante los tribunales. Estos usuarios investigados serían MotoTTS. El 19 de diciembre, nuestro Sean estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Ralph Lauren. 很开心参加拉夫劳伦香氛非凡之夜的活动，希望能够跟大家一起度过一个精彩非凡的难忘夜晚。哇哦，今天战战来到了我们的非凡之夜的启程啊！看到今天战战的 look 也是已经有了冬日的那种现代，然后摩登优雅，对，好像就是这3个关键词。而且那时候你是长头发嘛，因为拍戏的关系，是，所以格外就是有那种非常的颠倒众生的帅。我看到当时站在那个画面，在新加坡跟大家问好，然后很多的当地的观众啊，是非常闪耀，就国际巨星的范儿，所以。确实闻到这个香味，我也能够再次闪回很多香。Después de que terminara el lanzamiento, el estudio de Sean nos compartió algunas fotografías de nuestro Sean que fueron tomadas durante el lanzamiento de la marca Ralph Lauren. El 20 de diciembre se anunció a los ganadores de los premios de música Weibo y la canción Nosotros ganó a Mejor Canción Recomendada del Año. El 20 de diciembre se escuchó la canción Faro durante el partido de baloncesto entre los deportistas de la ciudad de Liaoning y los deportistas de la ciudad de Beijing. Es increíble que estén usando una de las canciones del álbum de Sean en eventos deportivos como una forma de incentivar y alentar aún más a los deportistas. El 21 de diciembre, nuestro Sean actualizó su cuenta de Weibo con una fotografía de unas bolas de masa para celebrar el solsticio de invierno. Mayormente en esta celebración se suele comer sopa de cordero, pero algunas personas también suelen comer bolas de masa. Aparte de celebrar el solsticio de invierno, también se suele conmemorar al médico Shang Xiongjing, más conocido como Santo Médico, por regalar medicinas durante el solsticio de invierno. El 23 de diciembre se estrenó oficialmente el tráiler de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe. Después de más de un año, oficialmente por fin podremos ver esta increíble película. Recordemos que esta película es una de las más esperadas para el 2025, no solo para las fans de Sean, sino también para los fanáticos del cine y críticos cineastas. Aún no tenemos una fecha oficial para el estreno de la película, pero se dice de que será durante el primer día del año nuevo 2025.
这场没见你时无救国。江湖之大，高手辈出，武功高强的人未必就有一颗怜悯之心，而武功低的人未必就不能行侠仗义。各位长老，你们怎么来了？丐帮受到北哥杀手，能帮郭大侠一臂之力。两位。 我大半辈子南征北伐，见过千军万马，经历无数沙场，想不到天下之大，真是无奇不有。 Tras el estreno del tráiler se anunció que más de 1 millón de personas están a la espera del estreno de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor. Por otro lado, tanto Shang como su personaje y la película fueron tendencia mundial tras el estreno del tráiler. Asimismo, se anunció que la película fue tendencia en las plataformas de Douyin y Weibo y superaron más de 100 millones en índice de popularidad y se encuentran encabezando las primeras listas. También la aplicación de Taobao informó que la película ya alcanzó más de 800.000 reservaciones para el estreno de la película. Por otro lado, según rumores, el estreno de la película no solo será en China, sino también ya se estaría preparando para ser estrenada a nivel mundial. Ahora les comentaré algunos datos de cómo fueron las grabaciones de la película. Durante las grabaciones, la actriz Ada Choi solía practicar el idioma mongol y Shang solía acercarse a ella para aprender un poco más del idioma. Para esta película, Shang tuvo que ganar mucho peso y músculo. Asimismo, el proceso de filmación fueron muy difíciles. El director Thi Siu-har solía hablar en cantonés durante algunas escenas y cuando Shang no entendía, le pedía ayuda a la actriz Ada Choi, llenando el ambiente de alegría. Tras el estreno del tráiler también se compartieron algunos videos de cómo fue la preparación de Shang para interpretar al personaje de Guo Ying. Ahora comenzaremos con todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Primero comenzaremos con los caramelitos que salieron tras la publicación del video de todo el proceso que hubo para la creación del álbum Nosotros. Algunas hermanas descubrieron que en el minuto 9 y en el minuto 21 con 24 segundos se puede escuchar un sonido que suele hacer Didi cuando está de acuerdo con algo. Algunas hermanas también dicen de que se puede escuchar en el minuto 14 con 55 segundos. Algo me dice de que Didi sí acompañó a Gege durante casi todo el proceso para la creación de este álbum. ¿Se acuerdan que en el primer video especial del álbum de Gege les comenté que en una parte de la canción Nosotros se puede escuchar la voz de Didi? Pues bien, gracias al video que publicó el estudio de Gege podemos resolver esta pequeña teoría, ya que en una parte del video nuestro Gege se encuentra cantando la canción Nosotros, y cuando dice Woman se puede escuchar que no es la misma voz que se escucha en la canción oficial. En algunos CPNs que salieron, nuestro Didi solía decir de que a nuestro Gege le gusta mucho balancear sus pies, y durante el video que nos compartió el estudio de Gege podemos ver que Gege disfruta mucho balancear sus pies. El 20 de diciembre, la cuenta del Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad de Shandong publicó un video en su cuenta de Douyin para promocionar el turismo en su ciudad, y no tuvieron mejor idea que colocar a nuestros chicos durante su presentación que tuvieron en el programa de Daedayop, donde cantaron la canción Guji. A pesar de que hubo varias onlys que no estuvieron de acuerdo con esta publicación, dicha cuenta no eliminó la publicación y hasta ahora sigue publicado el video.
También hubo otras ciudades que usaron la misma estrategia para promocionar el turismo en sus respectivas ciudades. Sin duda no le tuvieron miedo al éxito. Durante estos días, la marca Banana Inn publicó su nueva colección de prendas y lo que llamó más nuestra atención fue que en 2 prendas de la marca tienen los colores representativos de nuestros chicos. Y no solo eso, en ambos se colocaron los números que le representan al otro. Por ejemplo, en la prenda de color verde está colocado el número 23 y en la prenda de color rojo está colocado el número 88. El número 23 en Kadian es Amor Chan y el número 88 en Kadian es Bobo. El 20 de diciembre se anunció a los ganadores de los nominados a los premios de cine de Weibo y 2 de las películas de nuestros chicos fueron los ganadores. Por parte de nuestro Yibo fue la película de Unidad de Policía Formada y por parte de Shang fue la película de La Leyenda de los Héroes del Cóndor. Asimismo, el personaje de Yibo en la película de Unidad de Policía Formada ganó a Mejor Personaje. Durante esta semana, una estación de esquí que se encuentra ubicado en la provincia de Heilongjiang colocaron varios carteles del Wangshan y de la serie Duntain como parte de una temática, y en uno de sus carteles colocaron la siguiente descripción: conoce a Lin en la cima de la montaña nevada. Tras el estreno del tráiler de la película de La Leyenda de los Héroes del Cóndor, se revelaron a todos los actores que formarán parte de esta película, y resulta que dentro de los actores está el actor Hu Yun, quien anteriormente trabajó con Didi en la película Nacidos para Volar, otro actor más que se integra a la lista de los actores que trabajaron junto al Yishan. Como les comenté hace unos momentos, nuestro Didi fue visto escalando una montaña de hielo en Beijing, específicamente en Miyun. Este lugar también fue usado para la película de la dinastía de Jade, en el cual había participado anteriormente nuestro Gege. Es más, durante su estadía en ese lugar, nuestro Gege nos compartió algunas fotografías en el 2018. ¿Será que Gege le recomendó este lugar a Didi para que fuera a practicar en esta montaña? Porque no es la única montaña de hielo que hay en toda China. Por otro lado, algunas hermanas se dieron cuenta de un detalle en el video que se publicó de los ensayos de Gege, ya que podemos ver que estuvo usando algunas rodilleras, lo cual nos recordó que durante las grabaciones de la serie Duntain, nuestro Gege solía regañar a Didi por no usar algunas rodilleras, ya que siempre se lastimaba sus rodillas. También se dieron cuenta de que Gege hizo un movimiento muy parecido a los pasos de baile que suele hacer Didi cuando baila hip hop o breakdance. Quién sabe, tal vez nuestro Didi le haya enseñado esos pasos, porque los movimientos son muy similares, a menos de que Didi lo haya aprendido durante los ensayos. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Antes de despedirme quiero decirles algo muy importante. Estamos a pocos días de que termine este año y desde hace un tiempo estuve pensando en realizar ciertos cambios al canal, ya que desde que fue creado no he realizado ningún cambio y siento que ya es momento de hacerlo para que así el canal siga mejorando y creciendo. Sin embargo, voy a necesitar la ayuda de ustedes para poder hacerlo, ya que ustedes forman una parte indispensable de este canal. Es por ello que quiero que todas ustedes den sus opiniones sobre los cambios que ustedes consideren necesarios hacer en el canal. Por ejemplo, uno de los cambios que desde hace mucho tiempo estuve pensando en hacer es en dividir los segmentos. El motivo de este cambio es por el tiempo que me genera hacer los videos, ya que en los videos de las noticias y actualizaciones el tiempo es un poco más corto y fácil de realizarlo, ya que la información es mucho más fácil de acceder. Sin embargo, con respecto a los caramelitos es un poco más complicado, ya que algunos caramelitos suelen salir días después o a veces es muy difícil de entender, y para ello necesito más tiempo de investigación y de traducción, y eso me quita mucho tiempo al momento en que quiero realizar el video. Es por ello que quiero dividir los segmentos para que así tengan más antes la información de los trabajos de los chicos y después tener los caramelitos del Yishan. También estuve pensando en que debemos de realizar videos especiales, por así decirlo, en donde nos enfocaremos en hablar solamente de un tema en específico, como por ejemplo sobre las presentaciones, eventos, estrenos o fechas especiales del Yishan, así como lo hicimos con el concierto familiar de la compañía, también como lo hicimos con el cumpleaños de nuestros chicos y el estreno del primer álbum de Shang, pero eso está por verse. También algunas hermanas me dijeron que les gustaría que la información de los chicos se extiendan a otras redes sociales. Eso también lo estoy pensando. Es por ello que quiero que ustedes también me den alguna de sus opciones con respecto a los cambios que les gustaría que se hicieran en el canal, así que déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, hermanas, este video lo estoy publicando faltando unas horas de que sea Navidad, así que quiero aprovechar este momento para desearles a todas ustedes una feliz Navidad. Espero que lo pasen muy bonito al lado de todos sus seres queridos. Les mando un abrazo gigante
desde la distancia a todas ustedes. Bueno, ahora sí me despido. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, que serán los últimos videos de este año. Adiós.